Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy nosotros vamos a presentar acerca de nuestro proyecto de suelo, lo cual tiene como tema movimiento de nitratos en los pastizales Panicum maximum y Brachia albizonta en función del sistema radicular. Para introducirnos, una de las importantes pérdidas de nitrógeno en el suelo se da por la lixiviación de los iones nitratos desde el perfil del suelo hasta las profundidades más bajas, donde el sistema radicular del cultivo establecido ya no tiene la suficiente capacidad para absorberlos. Otros estudios han demostrado que la aplicación excesiva de fertilizantes nitrogenados pueden causar el lavado de los nitratos hacia las aguas subterráneas, lo cual puede causar contaminación por eutrofización e influir en la salud de los seres vivos, por ejemplo, en la salud humana. Otro factor que se ha analizado en la pérdida de nitrógeno por lixiviación es el sistema de cultivo establecido. Por eso se ha analizado que en los sistemas intensivos de ganadería se da mucho este problema de lixiviación, donde los pastos y los parches de orinas y excretas de los animales generan una alta concentración de nitratos, los cuales cuando no son asimilables por las plantas son sometidos al lavado hacia las aguas subterráneas. Por eso, los pastos establecidos en sistemas intensivos de ganadería están expuestos a varias interacciones entre sus raíces y el suelo. Y además, el pistoreo de los animales puede causar la compactación de los suelos, lo cual puede influir en su capacidad de retener humedad, el trabajo de los microorganismos, el hábitat de las raíces y también la capacidad de retener nutrientes, los cuales pueden expuestos a la lixiviación. En este contexto, analizando el problema de la contaminación de las aguas subterráneas debidas a la lixiviación de los nitratos y considerando la arquitectura y la distribución del sistema radicular de los pastos en sistema intensivo de ganadería, nuestro proyecto está orientado a evaluar la lixiviación de los nitratos en los pastos Panicum maximum y Brachia albizonta, tomando en cuenta el sistema radicular. Por eso se estableció 3 objetivos, las cuales fueron seleccionar 2 especies de pastos y analizar la textura de suelo de cada parcela para así garantizar tener similitudes, para que eso no influya tanto a la hora de tomar los datos de los lixiviados. Segundo, analizar el contenido de nitratos en los lixiviados. Y el tercer objetivo era de evaluar y correlacionar la distribución radicular con respecto al movimiento de nitratos en los pastos. A continuación le presentamos nuestra metodología. El experimento fue realizado en la unidad de producción animal de la Universidad Earth, en donde identificamos 2 parcelas, uno de Brachia albizonta y el otro de Panicum maximum. En estas 2 parcelas, primero se hicieron un análisis de textura, en donde se llevaron 2 muestras de suelo, muestras por 24 horas a 100 grados centígrados, y luego se aplicaron el peróxido de hidrógeno a las muestras del suelo, y posteriormente se aplicaron el hexametafosfato de sodio a la muestra, y posteriormente por la muestra, y después de 40 segundos y a las 2 horas se tomaron la temperatura y la densidad de las muestras posteriormente para analizarlo en la tabla de textura. Además, en las 2 parcelas que identificamos de Brachia albizonta y Panicum maximum, usamos un marco de 0.25 metros cuadrados para delimitar el área en donde íbamos a hacer el experimento. En ese área lo identificamos tirando el marco al azar para poder tener los 12 muestras que necesitamos para el experimento, es decir, 6 por cada parcela. Para poder tener los datos de lixiviados de nitratos que ocupamos en estas 2 parcelas, usamos 12 lisímetros en las áreas delimitadas con el marco de 0.25 metros cuadrados. En esas 12 áreas instalamos los lisímetros primero. A los 24 horas antes lo sacamos el aire con una bomba de vacío y luego pusimos este lisímetros en agua. Ese es para poder mojar la parte cerámica de los lisímetros.
Después de las 24 horas, llevamos los lisímetros al campo y fue instaladas en las áreas delimitadas usando un barreno holandés. Después de instalar los decímetros en cada una de las 12 unidades experimentales, se aplicaron 50 gramos de nitrato de potasio en cada uno de ellos para poder incrementar la cantidad de nitrato. Después de instalar los decímetros, igualmente usamos la bomba de vacío para sacar aire y así poder extraer los lixiviados de nitratos en el suelo. Este lisímetro fue instalado en el suelo por 4 semanas y después de 4 semanas lisímetros se sacaron y se quitaron los lixiviados y lixiviados fue analizado para poder correlacionar los lixiviados con la densidad radicular de los pastos en las 12 unidades experimentales. Se tomaron muestras de raíces para poder analizarlos y ver la relación que existe entre ellos. Para la toma de datos de las raíces, se tomaron a 2 radios de 20 a 50 centímetros y a 3 profundidades de 10, 20 y 30 centímetros. Estas muestras de raíces que se tomaron en el campo fueron llevadas al laboratorio de suelos y agua de la Universidad Earth, en donde se las lavaron y luego se tomaron foto para poder subirla a una aplicación para poder saber la longitud de esas raíces. Después de eso, estas raíces fueron secados por 48 horas en el horno para posteriormente la toma de peso. Eso con el objetivo de poder relacionar todas las propiedades de estas raíces en el análisis de los lixiviados. Conductividad eléctrica, presentando los mayores valores en las parcelas de braquiaria, lo que se relaciona con la concentración de sales. Para las variables densidad de raíz, no hay diferencias significativas entre especies. Adicionalmente, se realizó un análisis de correlación mediante el coeficiente de Pearson para las variables mencionadas anteriormente, en donde fue posible observar que las variables concentración de nitrato y conductividad eléctrica presentan una alta correlación. Por ende, se ajustó a un modelo lineal a la distribución de datos, el cual presentaba un R al cuadrado del 97%. De igual forma, se realizó un análisis de la distribución de raíces en sentido vertical y horizontal en ambas especies. En sentido vertical, para Brachiaria brisantha, es posible observar que la mayor densidad radical se presenta en los primeros 10 centímetros de profundidad. En el caso de Panicum maximum, se observa que el perfil de profundidad intermedia, que viene de 10 a 20 centímetros, no presenta diferencias en el perfil superior ni con el perfil inferior, por lo que podemos afirmar que Panicum maximum presenta densidades radicales más uniformes a mayor profundidad. En sentido horizontal, se observa que los valores de densidad radical son mayores en Panicum maximum en comparación con la braquiaria. Sin embargo, estadísticamente no existen diferencias significativas en la densidad radical entre especies y radios evaluados. Esto se debe a que braquiaria, por ser una especie decumbente, tiende a tener un alto porcentaje de cobertura sobre el suelo y el buen estado de Panicum maximum, ya que cuando se mantiene su densidad óptima entre 40 a 50 macollas por metro cuadrado, cubre el suelo sin dejar espacios en descubierto. Como conclusión, podemos afirmar que existen diferencias entre la lixiviación de nitrato entre las especies evaluadas, esto es Panicum maximum y Brachiaria brisantha. Sin embargo, estas diferencias no se atribuyen a las densidades radiculares, sino más bien a la producción de biomasa del cultivar. Tanto para Panicum como para Brachiaria presentaron densidades radicales similares en sentido horizontal y vertical. Sin embargo, Panicum tiene densidades más uniformes a mayores profundidades. Como recomendación, hay que hacer un análisis inicial de nitratos en las parcelas de estudio y tener acceso a planes de fertilización que ya se hayan hecho anteriormente en cada parcela. Otra recomendación sería recolectar las muestras de lixiviados
más de una vez para minimizar la variación de datos y mejorar la precisión del experimento.